Ok, ¿cómo están? Aquí nuevamente junto a ustedes para poder compartirles otro capítulo más de Psicologiando Barreras, libro de autoayuda. Quiero empezar a compartirles unos dos, tres videos con la temática del capítulo donde hablo de la barrera de la creencia o barreras de las creencias. Esta barrera en realidad tiene la particularidad que cuando se trabaja desde lo terapéutico ayuda bastante. Sin embargo, hay situaciones donde los pacientes tienen una o le dan una connotación diferente a la creencia y por lo tanto muchas veces se torna como más un obstáculo que una ayuda para la intervención terapéutica. ¿Ya? Cuando hablamos de creencias estamos hablando eh, del concepto de fe, del concepto de convicción, del concepto de certeza, ¿ya? Generalmente cuando uno menciona la palabra creencia, inmediatamente nuestro aparato mental, nuestro inconsciente, se asocia la idea al concepto religioso y no necesariamente es así. Ya cuando hablamos de creencias no estamos hablando exclusivamente del concepto religioso, sino que estamos hablando de una mirada mucho más universal. La creencia de que el día va a ser un día bueno, va a ser un día bendecido, va a ser un día exitoso, va a ser un día con buenas noticias. Ya la creencia que me va a ir mal, que no me van a contratar, que me van a despedir, la creencia de que eh, hay un sinnúmero de ejemplos que se pueden referir a esta idea, a la idea de la creencia, ¿ya? Esta barrera se torna un obstáculo, se torna un impedimento cuando, por un lado, esa creencia está depositada a una persona que en realidad no va o no tiene la capacidad para aportar a una vida. Dicho de otro modo, cuando nosotros tenemos una creencia hacia nuestras propias capacidades, siendo que nuestras capacidades son finitas, tienen un límite, están limitadas, por lo tanto muchas veces tenemos un autoconcepto eh, bastante débil, si es que se puede decir, bastante limitado, bastante eh, acotado. ¿Ok? Por lo tanto, lo primero que tenemos que aprender cuando hablamos de la barrera de las creencias es que el concepto no es exclusivo de lo religioso. ¿Ya? Segundo, cuando hablamos de la barrera de las creencias está enfocada siempre va a ser enfocada hacia la percepción. ¿Ya? Cuánto creo en mí, cuánto creo en mis capacidades, cuánto creo eh, en el gobierno, en la institución, en la empresa, en mi pareja, en mis amigos, en lo social, en lo afectivo, en lo familiar. Entonces siempre, si ustedes se van dando cuenta y van analizando, siempre el concepto de creencia va a estar ligada al concepto de certeza, de convicción, de cuánto yo confío. Tiene que ver también con el concepto de confianza, ¿ya? Por lo tanto, no insisto con la idea porque quiero desarraigar de su aparato mental el concepto de que creencia no es exclusivo de lo religioso. ¿Ya? En el libro yo expongo lo nefasto que en algún momento puede llegar a ser cuando la creencia religiosa, apuntando a eso, suele provocar en el individuo, en el sujeto, una suerte de fanatismo
que muy por el contrario de lo que se piensa, es una situación, un fenómeno, se puede decir así, un fenómeno que termina por opacar y desviar, no sé cómo decirlo para que no suene feo, desviar su propia capacidad. Dicho de otra manera, por ejemplo, cuando hay una creencia religiosa que tiene que ver con el fanatismo, todas las situaciones que acontecen, el ser humano tiene esa tendencia a culpar o a atribuirle todo a Dios. Entonces va a estar esa dualidad de que si es bueno es de Dios, si es malo es del diablo. Y no necesariamente es así en todos los casos. Hay casos que la intervención humana, la estupidez humana, si es que se puede decir así también, entra en juego también como un factor preponderante. Por lo tanto, no necesariamente siempre la explicación es atribuible, o los fenómenos o las situaciones o los eventos son atribuibles a Dios y el diablo, a esta dualidad, bueno o malo, sino que también hay una intervención de terceros que son protagonistas como somos nosotros los seres humanos. Ya el ser humano también tiene mucho que decir eh, al momento de mostrar un futuro, mostrar una realidad, mostrar el mundo en que vivimos. No se olviden que nosotros somos responsables de dónde estamos viviendo y cómo estamos viviendo y qué vamos a dejarle a nuestros hijos como planeta. Y eso tiene que ver también con un poco con una mirada mucho más analítica con respecto a cómo estamos viviendo, los desechos que estamos produciendo, etcétera, etcétera. Eh, pero para no irme por otra rama que no tiene que ver con la creencia, es que quiero dejar claro eso. En los próximos videos voy a enfocarme y voy a puntualizar bastante en este concepto de fe. Muchas veces nosotros atribuimos cosas y nuestra forma de entender la realidad la entendemos a través de la fe, que no tiene mucho que ver con la razón. Ya hay cosas que sí son espirituales, haciendo una diferenciación, y hay cosas que son netamente materiales o tangibles, ¿ya? Pero esos conceptos los vamos a ir ahondando en los próximos videos. Lo que me interesa por primera parte y principalmente es que usted quede claro con la idea de que cuando vamos a hablar o cuando hablemos de barrera de las creencias, no solamente vamos a hablar exclusivamente de lo religioso, sino desde el concepto macro o universal de fe, de seguridad, de certeza, de convicción, de confianza. ¿Ok? Y en ese punto es que yo he encontrado desde la experiencia divanística, como le llamo yo en el libro, es que ahí aparecen ciertos fenómenos interesantes a poder compartir. ¿Ya? Próximo video voy a ahondar el concepto de fe o creencia religiosa que en algunos casos ayuda bastante, pero en otros casos obstaculiza la intervención terapéutica. ¿Ya? Espero que les gusten los videos, que los sigan viendo. Muchas veces hay que verlo, yo siempre recomiendo que hay que verlo una o dos veces, incluso más de dos veces, para poder entender la idea, para poder captar el concepto que se quiere transmitir. Ya en un futuro quiero lanzar o publicar otro libro donde hable de la barrera de la comunicación. Muchas veces nosotros no entendemos o entendemos lo que queremos entender, siendo que el mensaje nunca fue ese. Pero eso lo vamos a ir trabajando de a poquito más adelante. ¿Ya? Por lo pronto le agradezco, que estén bien. No se olvide de darle me gusta, no se olvide de, si desea, suscribirse y darle like. Muchas gracias, que estén bien, me despido. Chao.